Nuevamente, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio que es muy placentero para nosotros compartirlo con ustedes. Hoy vamos a hablar de mantenimiento de redes eléctricas, enfocándonos en subestaciones, en generadores diésel y en sistemas de transferencia. Mi nombre es Walter Bolaños, soy el gerente de Sodilec, Soluciones y Diagnósticos en Ingeniería Eléctrica, y hoy tenemos como invitado, es parte de nuestro equipo, es nuestro líder de proyectos, nuestro director de proyectos, el ingeniero Hernán Bolaños. Él es ingeniero mecánico con más de 15 años de experiencia en mantenimiento de diferentes sistemas eléctricos, tanto de fuentes principales como de fuentes secundarias. Lleva más de 10 años con nosotros liderando el equipo de ingeniería. Entonces, creo que es la persona más idónea para hablar hoy de este tema que nos reúne en esta tarde. Bienvenido, Hernán. Vale, muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Pues la idea de este espacio es que compartamos pues algunos conceptos asociados al mantenimiento y las buenas prácticas sobre la infraestructura eléctrica. Pues primero digamos que hacer una pequeña introducción de lo que somos como compañía y principalmente de para quienes está enfocada la charla. Entonces, las soluciones y diagnósticos en ingeniería eléctrica, como bien lo dice su nombre, pues está enfocada principalmente en dar solución a problemas asociados a la infraestructura eléctrica primaria. Principalmente lo hacemos a través de los servicios de diseño y construcción, mantenimiento y asesoría. Y está enfocado principalmente para edificios, plantas de producción, en general entidades y facilidades para quienes el uso de la energía se hace realmente importante. Dentro de este espacio sabemos que nos acompañan personas que digamos que están vinculadas a la gestión de activos eléctricos y de otras áreas que tienen que ver con data centers, con entidades de salud, con plantas de producción, para quienes tener un corte de energía, una parada no programada, realmente se vuelve una situación muy complicada, tanto en temas de pérdidas económicas como incluso en temas de seguridad, que puede llegar a afectar incluso vidas humanas. Entonces, ahí estaríamos hablando de confiabilidad, ¿verdad? Entonces, es una palabra clave. La idea es que toquemos ese concepto de confiabilidad, que digamos que principalmente está asociado a qué tan confiables son los sistemas eléctricos que se tienen para poder tener continuidad en la operación, bien sea que la operación, insisto, sea para una planta de producción, para una entidad de salud, para un data center, etc. En términos generales, digamos que todas las edificaciones que tienen este tipo de usos claramente requieren de energía eléctrica. De hecho, todos utilizamos energía eléctrica, incluso en nuestros hogares, pero no todas las edificaciones cuentan con sistemas completos de infraestructura eléctrica, como lo pueden ser subestaciones, sistemas de respaldo, etc. Pero aquí sí nos vamos a enfocar mucho en esta parte. Entonces, por ejemplo, hay edificaciones, bien sea, por ejemplo, edificios de oficinas, edificios donde funcionan prestadores de servicios de salud, que puede que se alimenten en baja tensión, que no cuenten con una subestación, pero sí deberían contar con sistemas de respaldo, y así lo establece el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, cuando se habla, digamos, de este tipo de espacios donde la energía es crítica, siempre se debe contar con estos sistemas de respaldo de energía, que ya vamos a hablar un poquito más en detalle. Entonces, principalmente hablamos de subestaciones eléctricas, sistemas de respaldo de energía, principalmente generadores o plantas eléctricas, como se conoce comúnmente, y sistemas de transferencia. ¿Vale? Pues creo yo que debemos arrancar entonces por las subestaciones. Sí, hermano, debemos hablar un poquito de qué se componen. Igual, para las personas que están allí esperándonos,
Los espacios para preguntas los vamos a dar unos minutos hacia el final. Igual, si quieren por el chat, nos pueden ir escribiendo si hay algún tipo de duda para que la podamos ir resolviendo para hacerlo de una manera muy ordenada. Y pues ahora, pues creo que aquí igual la imagen que estamos mostrando es clara, pero les debemos contar un poquito de qué hay en cada una de ellas, de qué se compone una subestación típica, de qué se compone, qué elementos tiene un generador o un sistema de respaldo, que también hay que hacer la salvedad de que no todos los generadores se utilizan como sistemas de respaldo, sino en algunos casos como sistemas principales dependiendo de la locación donde se encuentren, aunque aquí nos estamos concentrando en infraestructura crítica, donde normalmente está conectada a una fuente principal que está operada por un distribuidor de energía local. Y pues, ¿de qué se compone una transferencia? Porque los sistemas de transferencia los escuchamos, que son muy importantes, que son críticos, pero estamos seguros de qué se componen, qué contienen, en dónde pueden fallar. Man, por favor, contanos un poquito de qué se compone cada uno de ellos. Digamos, iniciando por el tema de subestaciones. Las subestaciones eléctricas principalmente se componen de sistemas de protección y gestión de la energía, llámese seccionadores, interruptores, elementos que funcionan como protecciones, sistemas de medición que principalmente están asociados al cobro de la energía, transformadores, que es uno de los componentes principales, que acá en la imagen lo podemos ver, transformadores que básicamente su función es variar el nivel de tensión o el voltaje, como se conoce más comúnmente, al cual se entrega la energía para ser utilizada ya en los equipos de uso final. Es recibir la energía a un nivel de tensión usualmente mayor, normalmente en media tensión, y entregando en baja tensión para el uso final. Sin embargo, cabe la salvedad de que existen otro tipo de transformadores, media tensión, baja tensión y otros distintos, no necesariamente el ejemplo que acabo de mencionar. Esto, digamos, para el caso de subestaciones. Adicionalmente, pues se componen de tableros eléctricos, tableros de distribución eléctrica, bancos de compensación reactiva o bancos de condensadores, transferencias, bien sea sistemas manuales o automáticos, sobre los cuales vamos a ahondar un poquito más adelante, sistemas de puesta a tierra y otros elementos conexos que están asociados, digamos, a la operación adecuada de una subestación eléctrica. Esto, digamos, desde el punto de vista de las subestaciones. Yéndonos un poquito a la parte de generadores, ¿cierto? Generadores que normalmente son diésel, son máquinas que se componen de un motor diésel, un motor de combustión interna, un generador eléctrico y habitualmente, insisto, son motores diésel. Sin embargo, podrían existir otro tipo de generadores con motores que utilizan otro tipo de combustibles, por ejemplo, motores a gasolina, motores a gas. Principalmente motores a gas son utilizados en facilidades de oil and gas, en sistemas que están montados pues, en facilidades petroleras. Pero lo que encontramos en las edificaciones sobre las que nos estamos pasando hoy, principalmente son motores diésel acoplados a un generador eléctrico, es decir, en conjunto es una máquina térmica que transforma energía química del combustible en energía eléctrica que podemos usar para alimentar los equipos pues, de uso final, iluminación, máquinas, computadores, etc. Y nos queda por último pues, mencionar qué son las transferencias, que son elementos que se mencionan mucho, que son bastante críticos, pero que muchas veces se desconoce un poquito pues, de la, digamos que de qué se componen y principalmente de cuáles son las labores, digamos, de mantenimiento que deben realizarse sobre estos elementos. Entonces, en las imágenes que vemos en este momento ahí en la presentación, vemos transferencias típicas de baja tensión con controladores típicos para este tipo de sistemas. En general, estas transferencias son un tablero eléctrico. Si hablamos de transferencias de baja tensión como estas que estamos viendo, que es el caso más habitual, son un tablero eléctrico en el cual encontramos un seccionamiento, interruptor o contactor para el sistema para la alimentación de la red comercial y otro
igual para la alimentación de la planta eléctrica o el generador de respaldo. La función en general de la transferencia es alimentar las cargas que tenga la edificación a través de una red o de la otra, es decir, alimentándolas a través de la red principal, que usualmente es una red comercial que viene, pues, digamos, del operador de red, o alimentándose a través del generador de respaldo. Ese es el caso más típico. Sin embargo, hay sistemas de transferencia entre generadores, sistemas de transferencia red-red, sistemas de transferencia entre equipos de sincronismo y otros casos que son menos comunes, y pues la idea no es ahondar demasiado en cada uno de ellos porque se nos extendería mucho, pero sí mencionarlos y ahondar un poquito más en los casos más típicos que son los que estamos viendo. Vale. Entonces, Hernán, ahí yo creo que nos tiene una pregunta bien importante, y es ¿por qué hay que hacer mantenimiento? ¿Por qué hay que hacer mantenimiento a cada uno de estos equipos? ¿Qué contiene cada uno? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué debería hacerse mantenimiento para que estos equipos pues, estén disponibles? Estamos hablando de confiabilidad, estamos hablando de infraestructura crítica, estamos hablando de que la infraestructura que debe conectarse a estos equipos no debería quedarse sin energía en ningún momento, porque son o bien temas hospitalarios médicos, donde pues, está en juego la vida y la salud de las personas, o entidades bancarias, donde pues, están en juego transacciones económicas muy importantes y de altísimo costo, grandes superficies con temas de facturación, con temas de transferencia de información, y asociado a esto, pues, en general, data centers, que contienen información vital. Nosotros en este momento no podríamos estar haciendo esto si no hubiera un servidor de internet habilitado para poderlo hacer y si no contáramos con la energía eléctrica del caso. Entonces, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué hay que hacer mantenimiento de estos equipos? Pues, antes de entrar en la minucia del mantenimiento, mencionar un poquito en cada caso de qué se componen los elementos, qué elementos principales tienen, cuál es de pronto su principio de funcionamiento, para entender cuáles son las posibles fallas y por qué usted debe prestar atención a la gestión de estos activos y puntualmente a la labor de mantenimiento. Entonces, vamos a empezar por la parte de generación. Entonces, los generadores eléctricos en conjunto, es decir, motor diésel más generador, son en general máquinas que están en movimiento, ¿cierto? Son máquinas rotóricas. En el caso de los motores de combustión interna son máquinas térmicas que transforman energía del combustible en movimiento. Al ser máquinas que están en movimiento constante, requieren lubricación. Además, por ser máquinas térmicas, su liberación de calor es bastante elevada y las temperaturas que se pueden llegar a alcanzar en los diferentes materiales de los que están construidos pueden ser muy elevadas, y por eso se debe también controlar la temperatura de funcionamiento. Entonces, digamos que hay dos criterios principales: lubricación para piezas en movimiento y toda la parte de control de temperatura, es decir, enfriamiento de la máquina. Entonces, al tener que hacer la gestión de enfriamiento, pues tenemos que hablar de que en los equipos que están siendo enfriados a través de intercambiadores de calor, llámese radiadores, torres de enfriamiento u otros sistemas, puede llegar a tenerse problemas por obstrucción mecánica, por suciedad que puede llegar a afectar, por digamos que residuos que se pueden generar al interior de los sistemas, que pueden empezar a limitar la liberación de calor y por lo tanto a empezar a generar aumentos en las temperaturas, y esto puede llegar a derivar en fallas, pues por fatiga de materiales y demás. Eso por el lado de temperaturas y calor. Desde el punto de vista de lubricación, es muy similar al tener que utilizar lubricantes. Estos lubricantes tienen una vida útil. En general, los fabricantes, digamos, de los motores suelen dar sugerencias alrededor de los tiempos de la periodicidad sobre la que se debe realizar el mantenimiento, y es que hay muchas personas que de pronto ven que, como son equipos de respaldo, ¿cierto? También una presentación importante, son equipos que no están operando habitualmente, son equipos que se tienen de manera pasiva disponibles para que cuando una falla eléctrica se presente, arranquen y entreguen energía a la edificación.
El hecho de que estos sistemas estén pasivos y si bien no están en uso permanente, no tienen unas horas de uso elevadas, hace que de pronto se descuiden un poquito, que a veces no les prestemos la atención que merecen, y aún así esperamos que cuando se requieren realmente, pues estén disponibles. Esos sistemas deben, digamos, se les debe realizar un mantenimiento adecuado, o sea, desde cambiar aceite, cambiar refrigerante, cambiar los filtros, con una periodicidad que usualmente los fabricantes establecen en mínimo un año para equipos como estos que no alcanzan un número de horas elevado de servicio. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para que se deban reemplazar los aceites y los refrigerantes, así como los elementos filtrantes, así no se cumpla un número de horas elevado? Y es que dentro del ambiente, la capacidad de lubricación del aceite se empieza a limitar en la medida que adquiere humedad del ambiente. Son lubricantes que usualmente son en bases minerales, es decir, son básicamente derivados del petróleo, que al estar en un ambiente totalmente expuesto, digamos que empiezan a recoger humedad del ambiente y eso hace pues, que vayan perdiendo su capacidad de lubricar. Asimismo, los elementos filtrantes, por ser básicamente elementos de papel filtrante que están sumergidos dentro del aceite, también empiezan a degradarse y puede llegar a generarse afectaciones por liberación de partículas. Ahí, Hernán, surgen algunas dudas y pues están basadas en la experiencia que tenemos con algunos clientes cuando vamos a hacerles algún tipo de diagnóstico y de pronto dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que cambiar la filtración? ¿Por qué no debo esperar un número de horas? Pero es que mi máquina apenas tiene 50 horas de trabajo y usted me está diciendo que tengo que cambiar eso. Creo que es la respuesta que se está dando. Hay otros sistemas complementarios, digamos, adicionales a los mantenimientos típicos, digamos que son las prácticas más reconocidas, cambio de aceite, cambio de filtros, cambio de líquido refrigerante, que ahí quiero hacer hincapié ahorita en por qué se debe utilizar líquido refrigerante y no tal vez agua o algún otro tipo de líquido. ¿Por qué, por ejemplo, existen los precalentadores de camisas, en donde son típicos? ¿Por qué se dañan? También puede alguien decir, pero es que me están haciendo cambiar el precalentador de camisas cada tanto tiempo. Pues, entender un poquito cómo funcionan y por qué se están dañando. ¿Qué tipo de máquinas son? Las baterías, que son un tema crítico también, en muchas ocasiones lo hemos visto, que el cliente nos dice, pero es que la batería está dando los 12 voltios o los 24 voltios y realmente tiene que dar un poco más. Ahí de pronto es la precisión que podemos aclararle a las personas que nos están acompañando hoy. Vale. Entonces, bueno, terminando con la parte de filtración, es importantísimo mencionar digamos que uno de los mayores problemas que suelen tener estos motores sea en los sistemas de combustible, principalmente en los sistemas de inyección de combustible, que son sistemas, digamos que suelen ser muy costosos de reparar, son susceptibles de grandes fallas asociados a problemas que digamos que son agentes externos a la máquina, principalmente por calidad del combustible, porque el combustible contiene agua, porque digamos que no está cumpliendo ciertos estándares de calidad. Esto se ve sobre todo en ubicaciones remotas, a veces a donde operan estos equipos. Y muchas veces porque pues, el combustible está alojado demasiado tiempo, precisamente por el poco uso de los equipos. Por ser un equipo de respaldo. Por ser un equipo de respaldo, el combustible lleva demasiado tiempo alojado, empieza a ganar humedad y se van teniendo problemas, además de la humedad, se llaman sedimentos sólidos y demás. Entonces, por eso es tan importante utilizar, aparte de hacer las rutinas en la periodicidad adecuada, utilizar elementos de primera calidad, bien sea originales de las marcas o de marcas muy reconocidas y avalados, digamos, por los fabricantes. Lo que se conoce como un cross-reference. Poder encontrar una referencia que sea la misma, pero en otra marca, que tenga las mismas características. Exacto, que tenga las mismas características, que cumpla con, en el caso de los filtros, por ejemplo, un término que se utiliza mucho el tema de las micras, es decir,
el tamaño de partícula que permite pasar, porque muchas veces puede que sea un filtro físicamente parecido, que casi, ¿sí? Que tenga un diámetro de rosca igual, un tamaño similar, pero que a la hora de cumplir con su labor de filtrar no lo hace tan bien. Es importante esa parte. Respecto al tema, por ejemplo, de los precalentadores principalmente son una resistencia eléctrica que está conectada permanentemente al fluido para mantener una temperatura del sistema de enfriamiento cercana a la temperatura de operación de la máquina. Estamos hablando de entre 50 y 60 grados Celsius normalmente, para que en el momento en el que la máquina arranque, principalmente en climas fríos, aunque realmente se recomienda en cualquier piso térmico, la máquina arranque a una temperatura muy cercana a la temperatura de operación, no sufra por arranques en frío y pueda asumir la carga casi que de forma inmediata al arranque. Ahí puede haber una cuestión, ¿cómo así que yo tengo que calentar el líquido del sistema de refrigeración si lo tengo que hacer es refrigerar? Entonces, en los sistemas de enfriamiento, si bien su función es enfriar, cuando la máquina está en operación, se aprovecha que es el fluido que está circulando en general por las galerías internas del motor, que colindan, digamos, que con la plata, con las camisas y con todos los elementos críticos, para precalentar este fluido. Como bien lo mencioné, es un precalentador. Y, insisto, cuando la máquina arranque, pues que se encuentra a una temperatura adecuada y no sufra tanto en los arranques en frío, principalmente teniendo en cuenta que son equipos que arrancan de una vez a el régimen de revoluciones de servicio. A diferencia de un motor vehicular que va vehicular o de un motor industrial, de una bomba, que usualmente arranca un régimen de ralentí de marcha mínima y que luego si llega a la velocidad de giro adecuada. En este caso normalmente son máquinas que arrancan de una vez a la velocidad de giro, que suele ser 1800 revoluciones para la mayoría de equipos. Eso, digamos, es la perspectiva de los precalentadores. Y terminando ya la parte de generación con el tema de baterías, las baterías en términos generales son acumuladores de energía. Independientemente de la tecnología que usen, cualquier batería hace eso, acumula energía de forma química para entregarla como energía eléctrica para su uso, desde la batería de un teléfono, de un laptop, hasta pues, las baterías de arranque de los motores de combustión. Entonces, estas baterías, las que se utilizan para este uso, habitualmente son baterías de tecnología plomo-ácido, y con el paso del tiempo, el electrolito, que es el líquido de batería que está en medio de las placas y que permite el intercambio y el flujo de electrones a través de las placas, va perdiendo capacidad, va perdiendo, digamos, los niveles de concentración, ¿sí? de su capacidad de fluir los electrones a través de él, y eso hace que cada vez pueda almacenar menor cantidad de energía. Entonces, como bien lo decía Walter hace un momento, puede que la batería entregue, si usted la mide, de 12 voltios o de 12.5 voltios, pero la cantidad de energía almacenada no permite el arranque del motor, que además, valga decirlo, son normalmente de grandes demandas de energía. O sea, arrancar una máquina de estas demanda grandes cantidades de energía, y si esa cantidad de energía no está almacenada de forma correcta en la batería, sencillamente la máquina no arranca. Y ahí es por eso que se necesitan cargadores de baterías para extender esa vida útil de la batería, ¿verdad? Exactamente. Y cargadores que además sean adecuados, que permitan tensiones de flotación, el término pues, que normalmente se utiliza, y es que básicamente en términos muy sencillos, que se aplique una tensión adecuada y que no se inyecte demasiada corriente en la carga para que no sufran calentamiento de las baterías cuando están en el proceso de carga, sino que sea una carga muy lenta, que simplemente mantenga los niveles de forma permanente para que cuando la máquina se requiera se tenga la cantidad de energía almacenada dentro de las baterías para poder hacer el arranque de la batería. Que es algo que comúnmente nos pasa con los contratos con clientes arrancando, luego de la gestión que eso empieza a funcionar mejor, pero nos dicen, oye, es que la máquina no me enciende, y el 80% de las ocasiones, cuando vamos a validarlo, es un problema de baterías. Sí, es un tema que, además, pues porque digamos que las baterías son relativamente costosas, hay que ver todo en perspectiva. Es mucho más costoso no tener la máquina disponible,
Pero digamos que por ese costo de las baterías muchas veces las personas esperan hasta que fallen y una vez fallan se dan cuenta que tienen que cambiar. Entonces por eso es importante, digamos que acogerse pues a un buen plan de mantenimiento que permita evidenciar de forma predictiva, de forma preliminar la vida útil de la batería y predecir un poco antes de que esta llegue a su fin y poder hacer el cambio de manera correcta. El tema, cerrando lo de generadores, no me extendí un poquito, pero creo que es el tema más por el que más nos escribieron, que quería que nos extendiéramos ahí. Nosotros hemos notado algunas malas prácticas y pues quiero que las expongamos aquí y por qué son malas prácticas. Entonces, en lo que tenemos listado, por un lado es el utilizar agua u otro fluido en lugar de refrigerante, no hacer pruebas bajo carga, que nos ha pasado muchísimo con clientes que nos dicen, y eso tiene que ver con el siguiente tema transversal al tema de las transferencias, que es, no, yo no puedo hacer un corte total, no puedo dejar por fuera en un instante de servicio, y pues resulta que ahí es donde uno realmente prueba que el sistema esté funcionando bien, porque en vacío es una cosa totalmente diferente. No sé si hay algo adicional a esas dos malas prácticas que hemos visto, pues más el tema de las baterías que lo acabamos de ver. Sí, pues digamos, en cuanto a malas prácticas de mantenimiento, hemos visto, pues uno, extender en exceso los tiempos de vida útil de las baterías, no tener pues, los sistemas de precalentamiento operando de forma adecuada. El tema del uso de agua en vez de refrigerante es algo que se ve en algunos equipos, principalmente cuando son equipos de pronto de cierta edad, se tiene ese mito de que se debe utilizar agua y no refrigerante. Resulta que en general, pues el agua en contacto permanente con los metales pues va a generar procesos de oxidación que además, digamos que con el paso del tiempo, cuando los equipos están en servicio, se generan procesos de cavitación. Es un proceso químico en el cual digamos que se empiezan a perder partículas metálicas y puede llegar a perforar incluso las cabezas de los cilindros. Entonces, todo ese tema de contaminación a partir de agua que puede llegar a oxidarse y demás, en términos generales redunda en fallas grandes en las máquinas que, si bien no son de manera inmediata, con un paso del tiempo sí se pueden evidenciar. El uso de malos combustibles, el uso de combustibles de pronto de mala procedencia o que se transporten de pronto en sistemas que permitan que se contaminen, es muy importante. El combustible es algo crítico también que debe cuidarse mucho para evitar, pues, como lo mencionábamos hace un momento, las fallas en los sistemas de inyección. Y el uso pues, de pronto de filtración inadecuada son las principales prácticas que hemos podido evidenciar que no se deben hacer, todo lo que no se debe hacer en los equipos. Y adicionalmente a eso, digamos que hay otra serie de prácticas que son menos comunes, menos conocidas, pero que también deben prestarse la atención, y es, según el tipo de equipo, según el tipo de aplicación, se debe, por ejemplo, hacer análisis de laboratorio, tanto a los aceites como a los refrigerantes y a los combustibles, para evidenciar qué clase de contaminantes precisamente tienen, qué clase de desgaste. Por ejemplo, en los aceites se aparecen muchas partículas metálicas, nos puede dar indicaciones de que existe ya un desgaste importante en la máquina, piezas móviles, pues, puntualmente. Entonces es importante esa parte. Y también tener en cuenta que el mantenimiento no es solamente hacia el motor, que es algo que se ve mucho, sino que el generador, el interruptor y todo el sistema de control también son objeto de mantenimiento y son objeto de monitoreo permanente. Entonces, en los sistemas de generadores es importante hacer pruebas eléctricas, por ejemplo, de resistencia de aislamiento, de resistencia de devanados, para poder también predecir fallas en los sistemas digamos, en los devanados. Devanados, llámese las bobinas de los generadores, para los que no están tan familiarizados con el tema. Los generadores eléctricos básicamente son un alambre de cobre enrollado que genera pues, las diversas bobinas que, cuando están conectadas y existe movimiento, fuerza electromotriz, pues nos permite generar energía eléctrica.
pues sobre estos sistemas es importantísimo estas prácticas de mantenimiento predictivo. No quise ahondar de pronto en las técnicas de mantenimiento que se conocen, predictivo, preventivo, todos los temas de mantenimiento basado en confiabilidad y demás, como para no hacerlo tan teórico, un poquito más a lo práctico. Son las 4:30 pasadas. Además, nos estamos ya extendiendo un poco el tiempo y no hemos todavía tocado los siguientes sistemas. Entonces, en conclusión, igual insistimos esto, lo extendimos un poco el tema de plantas porque fue en el que más nos dijeron, me interesa más el tema de plantas o generadores o equipos electrógenos, grupos electrógenos. Pues creo que son las grandes conclusiones que sacamos y es el no tener unas buenas prácticas de mantenimiento, al final lo que va es en detrimento de la vida útil de las máquinas, lo que pues, finalmente se traduce en costos, en dinero, por reparaciones y sobre todo en que puede llegar a tener la indisponibilidad de los equipos en el momento que se requiere. Sí, de acuerdo. Digamos que de fondo lo que más vale es la confiabilidad, mucho más allá de los costos que pueda llegar a tener una reparación, lo que más vale es la confiabilidad, que los equipos estén disponibles. Y que es muy importante poder hacer programación de pruebas bajo carga, porque en muchas ocasiones nos dicen, no, es que aquí no se puede ir la energía en ningún momento, pero en el momento que se presente una falla del sistema, de cualquiera de sus elementos y que impida que entre el respaldo, se va a quedar sin energía sí o sí. Entonces, pues Hernán, si quieres, avanzamos un poco hacia el tema de transferencias y hacia el final hablamos de subestaciones. Vale. Entonces, bueno, digamos que en medio de las diversas fuentes de energía que se pueden tener en la edificación, que principalmente serían la red comercial y el generador de respaldo, insisto, hablando del caso más típico, no es el único que existe, pero es el más típico, siempre digamos que en medio de estos sistemas se tiene el sistema de transferencia. ¿Qué es una transferencia? Es básicamente un equipo que permite, digamos que a voluntad, bien sea de forma automática o de forma manual, a voluntad, de definir con cuál de las dos fuentes de alimentación disponibles van a operar las cargas. En resumen, eso sería la transferencia. Puede estar en media tensión, incluso en alta también. Usualmente están en media tensión algunas y lo más usual en baja tensión, que es pues, para el caso que estamos viendo en pantalla. Entonces, los sistemas de transferencia, como lo mencionábamos hace un momento, son prácticamente un tablero que tiene, por ejemplo, las que vemos acá que son interruptores, o puede tener contactores, o puede tener una transferencia de doble filo o changeover según el tipo de fabricante. Los casos más típicos son interruptores, bien sea motorizable o con mandos motorizados, que es muy similar, por ejemplo, un breaker, un interruptor de protección con un aditamento mecánico o electromecánico que permite moverse para cerrar o abrir. O sea, tiene protección y maniobra en el mismo elemento. O por contactores, que es digamos que un sistema un poco más ligero, más sencillo, en el cual no hay protección, solamente hay maniobra y simplemente permite el ingreso o la salida de cualquiera de los elementos. Siempre las transferencias deben tener enclavamientos mecánicos que eviten que las dos fuentes de energía puedan encontrarse, como se llama coloquialmente, en la barra de carga. Es decir, evitan que los dos elementos, llámese contactores o interruptores, puedan cerrar al mismo tiempo. ¿Qué pasa cuando se llegan a encontrar las dos fuentes? Cuando se encuentran las dos fuentes, en el mejor de los escenarios, genera una falla eléctrica fuerte que si todas las protecciones están bien coordinadas, eso sería de otra charla, de coordinación de protecciones. Si todas las protecciones están bien coordinadas, va a redundar en disparos de protecciones, tanto por el lado del generador como por el lado de la red. Y eso significa que queda sin carga, sin alimentación la carga. Sí, quedaría sin alimentación la carga, quedaría indisponible. ¿Sí? Y en casos más críticos, donde las protecciones no estén bien coordinadas, puede llegar incluso a generar daños catastróficos pues, en los devanados de los generadores y dejarlos pues, totalmente averiados. Más allá del disparo de una protección, puede llegar a generar averías fuertes tanto en los transformadores como en los generadores. Que por eso es que también para sistemas muy críticos y que tienen que
no dan espera a que hayan esos cambios de fuente, se utilizan UPS como sistemas complementarios para pues, dar el tiempo a que se hagan estas maniobras. Las UPS, digamos que son otro sistema de respaldo, digamos del cual no estamos ahondando mucho, pero es básicamente un sistema de respaldo de corto tiempo, simplemente para permitir la transición entre la red comercial y el generador de respaldo, o dado caso también entre una red comercial y otra red comercial, que también puede ser otro tipo de arreglo que tenemos en instalación. Hay otra inquietud de las que veníamos revisando, Hernán, es, insisto, lo hemos visto muchísimas veces con clientes. Es que esta transferencia es intocable, yo no puedo sacarla de operación, hacer un corte total nunca en la vida. Me surgen dos preguntas. Uno, ¿cómo hacer el mantenimiento a un equipo de estos? La que surge entonces, ¿cómo yo podría hacer, o si sí puedo hacer un buen mantenimiento sin llegar a hacer cortes? Porque sabemos que hay posibilidad de hacer mantenimientos sin cortes, pero ¿hasta dónde puedo garantizar que la confiabilidad va a mantenerse de la misma manera? No podemos garantizar que nunca haya un corte por más mantenimientos que hagamos. Son máquinas y pueden llegar a fallar, pero ¿qué puedo yo manejar o manipular en un mantenimiento energizado versus un mantenimiento que sale? ¿Y cuál es la alternativa? Cuando yo tengo estas cargas tan críticas que me dicen, yo no la puedo sacar para poder hacer un buen mantenimiento y tener una confiabilidad de estos sistemas. Primero, cuando los sistemas son muy críticos y digamos que es muy complejo, demasiado difícil poder hacer ventanas de mantenimiento que impliquen apagados, la idea es siempre contar con sistemas duales de alimentación, normalmente conocidos como paralelismos, en los que se tiene, digamos que más de un camino para alimentar las cargas. Pues que las cargas tengan barras de acople que permitan alimentarse, bien sea desde una transferencia u otra, desde una fuente u otra, y que asimismo los sistemas de respaldo adicionales que tengan los UPS tengan también sistemas paralelos y que tengan suplencia suficiente en cuanto a tiempo, en cuanto a duración, para que se permita alcanzar a hacer labores de mantenimiento. Tener más de una transferencia que pueda conectarse a diferentes sistemas diferentes. Exactamente, suficientes barros de acople para poder hacer esas labores en sistemas críticos. Que sobre todo en data centers tiene que ver mucho con las normas TIA. Sí, digamos que cuando se manejan las normas TIA, se maneja pues usualmente ese tema de sistemas de respaldo, que es importantísimo que se deben tener, y precisamente por eso estas normativas lo exigen, para poder garantizar que se pueda hacer por lo menos la labor de mantenimiento adecuadas, desenergizando los equipos, para poder, digamos, que tener prácticas adecuadas. Y que en algunos casos vemos que en los data centers sí está y se cumple, pero que, por ejemplo, en muchas entidades de salud hay una sola transferencia. Precisamente en entidades de salud y en otro tipo de instalaciones y de facilidades, suele suceder que aún siendo críticos los sistemas, no se tiene la infraestructura, digamos, concebida de manera adecuada para poder realizar las labores de mantenimiento y demás. Entonces sí es bien importante eso, y pues digamos que la invitación va siempre poder tener planes adecuados de mantenimiento y gestionar ventanas de mantenimiento que permitan poder hacer tanto las labores adecuadas, ajuste de conexiones, limpieza de equipos, revisión de sistemas de control, programación, pruebas de aislamiento en barras, en interruptores, pruebas de disparo y, importantísimo, pruebas de operación. O sea, que se hagan las pruebas de operación, se hagan cortes de energía o se simulen cortes de energía que permitan precisamente poner a prueba tanto los generadores como las transferencias, para lograr que en el caso de una operación real sí van a operar y sí van a arrancar como debe. Entonces, Hernán, rematemos con el tema de subestaciones. ¿Qué se hace de mantenimiento? ¿Cuáles son las prácticas que nos encontramos? Digamos, para rematar, y pasamos a la sección de preguntas a ver si las tenemos, siendo ya las 4:43 minutos. Vale. Pues bueno, el tema de subestaciones, como lo mencionamos en comienzo, principalmente está enfocado en, digamos, que toda la gestión de la energía desde media tensión, es lo más habitual,
para poder entregarla hacia el cliente final. Entonces, el componente principal de las subestaciones son los transformadores y los seccionamientos en media tensión. Entonces, en los transformadores también, digamos que muchas veces se suele pensar que son equipos estáticos, no están en movimiento, al contrario de los motores, pues digamos que no hay mucho que hacer. Pero resulta que cuando la energía fluye a través de estos sistemas, en realidad si hay pequeños movimientos que van generando vibraciones en los equipos, que son vibraciones elevadas, pueden generar desajustes, sobre las conexiones, y esos desajustes empiezan a generar puntos calientes, básicamente liberación de calor a aumentos de temperatura que pueden llegar a empezar a afectar la seguridad y la vida útil de los materiales, principalmente de los además de que cuestan dinero, ¿no? Además de que la energía que se necesita para calentar algo, pues es energía que hay que pagar. Y para que se haga ruido, para que se convierta en suave. Finalmente, son ondas mecánicas que se generan a partir de energía eléctrica y que finalmente hay que pagar. Eso por el lado, digamos, de los transformadores, puntualmente en los temas, digamos, de vibraciones, temas térmicos. Adicionalmente, el tener películas de polución sobre los devanados, principalmente en transformadores secos, donde los devanados están expuestos, como tenemos ahí en la parte central, hace que empiece a generar problemas en la vida útil de los aislamientos, que pueda llegar a alojar humedad, que pueda redundar en problemas de aislamiento y después, digamos, de que el aislamiento empiece a deteriorarse, necesariamente hay que o reparar o cambiar el equipo. Entonces, por eso la idea es nunca permitir que lleguemos a eso, hacer prácticas adecuadas de limpieza de equipos, limpiezas técnicas adecuadas, que no es, digamos, que una persona que no tenga la formación, que no tenga la capacitación al respecto pueda realizar este tipo de labores, sino pues que se haga pues, por personal capacitado, personal profesional realmente y además con los equipos adecuados. Valga aclarar que para el caso de los transformadores siempre debe hacerse corte de energía, debe cumplirse pues, con las 5 reglas de oro de trabajo eléctrico. Es muy importante esto, son equipos digamos que si no se manejan de forma adecuada pueden llegar a ser muy peligrosos. Asociado pues digamos que a la seguridad de mantenimiento de los transformadores, deben hacerse también pruebas como las que mencionábamos para los devanados de los generadores, pruebas de resistencia de aislamiento, pruebas de resistencia de devanados, de relación de transformación, que es básicamente validar que efectivamente el nivel de tensión de entrada contra el de salida me va a entregar lo que se supone que necesitamos. Y otro tipo de pruebas que para transformadores de mayor capacidad, transformadores de potencia y demás se aplican, como técnicas de pérdidas por descargas parciales y otro tipo de prácticas. Y para el caso de transformadores en aceite específicamente, hacer pues, pruebas a los aceites dieléctricos, digamos, que están allí para hacer el enfriamiento de los equipos, que no se enfrían solamente por el aire, sino por el aceite. Y digamos que eso también sería casi que una charla completa, hablar de aceites dieléctricos y de pruebas a estos aceites de laboratorio, pero sí es muy importante, digamos, que se realicen oportunamente. En general, el RETI habla de que la labor de mantenimiento para este tipo de infraestructura debe hacerse según su criticidad anualmente, y es lo que se sugiere en general también por los fabricantes. Entonces, digamos que tanto las pruebas de aceite como las labores de mantenimiento completo de este tipo de subestaciones deben ser anuales. Esto no quiere decir que no deban mirarse sino cada año, sino pues, que debe también haber unas rutinas intermedias según la criticidad del sistema, pueden ser trimestrales o bimestrales, que permitan evidenciar ciertas cosas, ciertas fallas y ciertas condiciones de forma anticipada. Muy importante esto, importante también, digamos que contar con infraestructuras adecuadas, seguras, hacer las modernizaciones de la infraestructura cuando amerita hacerlo, y pues mencionar que las subestaciones no son solamente un transformador, sino también pues, están los tableros de distribución, las mismas transferencias, digamos, que se pueden considerar como parte de la subestación, los bancos de compensación reactiva, filtros LC en el caso de distorsión armónica alta, que es una solución que usualmente se emplea, y los demás
a veces transformadores de baja tensión que se utilizan para, digamos, que máquinas específicas o sistemas específicos. Creo que con eso tuvimos casi todo. De pronto un tema que nos queda ahí, y ustedes ven ahí allí la foto del interruptor, el termograma, una imagen térmica, es qué prácticas se deben aplicar. Ya hablamos de transformadores, las termografías también aplican para los transformadores, para el tema de tableros, donde encontramos en tableros pues, las transferencias, los tableros de distribución, los sistemas de control asociados a diferentes tableros de baja tensión. ¿Qué es lo más común que debemos hacer y que de pronto no es tan común? Pues partiendo de una termografía previa, ¿qué información nos arroja eso? Bueno, la técnica de termografía es básicamente el análisis por infrarrojos de la temperatura que tienen, el nivel de temperatura al cual están los elementos, basado en la liberación de calor de estos. Entonces, esas transferencias de calor se pueden evidenciar en las cámaras termográficas, termogramas que nos permiten las cámaras termográficas, a donde se puede evidenciar a donde existen tanto variaciones importantes de temperatura, por ejemplo, en el caso de un interruptor entre diferentes fases, o entre la entrada y la salida de un interruptor, o entre las barras de un lado y del otro, etc. Había muchos ejemplos. Evidenciar a dónde existen esos puntos, a donde se está calentando de más los sistemas, y permite, digamos, que poder predecir hasta cierto punto cuáles pueden ser las fallas que pueden presentarse y atacarlas a tiempo. Entonces, es una herramienta muy importante tanto para tableros, interruptores, pues en general tableros de distribución, tableros de transferencia, sistemas de distribución a través de electrobarras o microbarras. Es importante la termografía en ese tipo de sistemas, y en general aplicar las prácticas de diagnóstico adecuadas según el tipo de problemas que se encuentren. Hablamos, por ejemplo, de hacer análisis de calidad de energía cuando se requiere, cuando se evidencian fallas, hacer, por ejemplo, en el caso de electrobarras, de algunos interruptores, hacer pruebas de disparo, hacer pruebas de resistencia de aislamiento y de resistencia de contacto adecuadas, que van más allá simplemente del ajuste de conexión, si ya que algunas personas entienden como el mantenimiento, digamos, de estos equipos. Digamos que la labor va mucho más allá de eso. Y así evitamos unos problemas graves. Evitamos salidas de operación, disparos cuando no queremos que se dispare. El caso más grave cuando se hacen pruebas de disparo es evidenciar si el interruptor realmente se va a disparar cuando exista una falla, o si el interruptor no está operativo, y cuando una falla, por ejemplo, no se va a disparar y no va a proteger los sistemas. En las celdas, por ejemplo, de media tensión, validar que sí, en el caso, digamos, que de que un fusible actúe, la celda se va a abrir completa y no va a quedar solamente abierta una fase y trabajando en dos fases, que es algo que hemos visto también por ser sistemas también mecánicos, que son mecanismos que a veces sufren, digamos, que atascamientos y demás. Es importante manejar temas de comunicación y prácticas adecuadas también en esas transferencias y en los sistemas de seccionamiento de mediación. Y creo que eso es, podríamos durar aquí mucho más hablando del tema que nos apasiona además, pero pues creo que ya es tiempo de pasar a hacer alguna pregunta y procedemos entonces para finalizar. Entonces, para rematar, creo que nos queda entonces mucha tela por cortar, mucho tema. Luego les vamos a enviar una encuesta de si colmamos las expectativas de la charla, qué temas o qué dudas les quedaron que no estén resueltas aquí. Por ejemplo, a mí se me ocurre que hay temas constructivos de cómo deben quedar las plantas, temas de sistemas de refrigeración, temas constructivos de las subestaciones, el impacto de la normatividad vigente o reciente, la implementación de reglamentos como el RETRE. Creo que hay muchísimo para hablar, pero pues en este momento, si hay alguien que tenga alguna duda, invitamos a esa persona que abra el micrófono, si quiere la cámara la pueda encender sin problema y nos la haga, o en defecto, si no quiere hacerlo de esta manera, que por el chat nos pueda formular algún tipo de inquietud.
participantes nos preguntan, en un sistema de transferencia yo puedo hacer alguna actualización únicamente del sistema de control o debería cambiar todo cuando está en algún tipo de falla en la producción, en los interruptores. Vale, respecto a esa pregunta, digamos que siempre hay que partir de un diagnóstico asertivo. Según las fallas que se hayan presentado, hay que primero que todo realizar un diagnóstico completo del sistema para estar seguros realmente de cuáles son los componentes que pueden llegar a estar en falla. Respecto al tema de si se puede solamente actualizar el control, sí, de hecho lo hemos hecho, digamos, en la experiencia personal y corporativa en ese sentido, porque puede que el sistema de potencia esté bien y esté vigente, pero el sistema de control digamos que haya entrado un poco ya en obsolescencia y se pueden hacer actualizaciones importantes. Es decir, hay muchos sistemas de transferencia que todavía cuentan con controladores, los cuales obviamente no voy a mencionar la marca, pero digamos controladores muy básicos que no son programables y demás, que a veces digamos que son muy susceptibles de fallas, que no permiten digamos que ser monitoreables y demás, y pueden migrarse a sistemas muy actuales, multidimensión, que monitorean todas las fases tanto en red como en el generador, que permiten ser programables, ya podemos customizarlos al gusto y a las necesidades, a las necesidades digamos, de la facilidad y de la aplicación, y además que son monitoreables, que podríamos monitorearlos en línea según sea el caso. Entonces sí, se puede, y es digamos, una práctica digamos, que podría ser recomendable para sistemas de transferencia en operaciones críticas, a donde sea, digamos que difícil hacer el reemplazo total de la transferencia y se encuentre pues, en buen estado, toda la parte de potencia podría hacerse modernización de los sistemas de control, que son pues, digamos que los que más han evolucionado. Pues creo que nos vamos con la última para analizar, es cada cuánto debería cambiar el refrigerante de una máquina si es nueva. Bueno, en el caso de los refrigerantes, digamos que depende de la base de refrigerante, que son bases de glicol o otro tipo de agentes químicos. Los fabricantes del fluido, no de la máquina, sino del fluido, suelen entregar tiempos o periodicidades, más bien, tiempos de vida útil, muy asociados a millas o kilómetros, porque suelen, digamos, estar más pensados en motores de uso vehicular o aplicaciones móviles de la carretera. Pero en términos generales, para el caso de los refrigerantes de este tipo de sistemas, se recomienda entre 1 y 2 años hacer el reemplazo total de estos fluidos según sea el caso. Insisto, hay refrigerantes de larga vida que se podrían llevar a 2 años y otros refrigerantes, digamos que se sugiere que no se mantengan tanto tiempo porque están a degradarse. Entonces, normalmente nos vamos a ir con estos tiempos de un año. Okay. Listo. Pues, creo que con eso terminamos sobre el tiempo. Ya hemos definido de 4 a 5, faltan 3 minutos para las 5 y pues viendo que no hay más preguntas de momento, entonces pues esperamos que haya sido de su agrado la charla, que técnicamente haya colmado la expectativa de cada uno de los participantes y nos veremos entonces en una nueva Muchas gracias a todos por el tiempo y pues, por acompañarnos.